Rafael Correa acepta que se reunió en Sao Paulo con el vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, quien aseguró que había un plan para beneficiar judicialmente al expresidente prófugo. Los asambleístas Javier Jurado y Milton Aguas dicen que renunciaron a la bancada correísta. El bloque dice que los expulsó. En una corte de Miami, un segundo directivo de Odebrecht ratifica el pago de sobornos al excontralor Carlos Politi y sumó fechas y montos. México demanda a Ecuador ante la Corte Internacional de La Haya y pide que sea suspendido de las Naciones Unidas. 49 detenidos tras un operativo simultáneo en 5 provincias contra una banda de extorsionadores. 60 escritores y 34 editoriales. Bienvenidos a Televistazo. Iniciamos con las declaraciones del expresidente Rafael Correa. Gaby. Estefi, amigos, ¿cómo están? El exmandatario confirmó que se reunió con el exvocal de la Judicatura. Correísmo. Se cae el andamio. El expresidente Rafael Correa confirmó que se reunió en Brasil con Javier Muñoz, procesado por el caso de obstrucción a la justicia. Y en su testimonio anticipado, Muñoz reveló que Correa le ofreció apoyo político a cambio de favores judiciales para permitirle regresar al país. Carla Delgado con el tema. El expresidente Rafael Correa confirmó esta mañana en una entrevista en Radio Armónica que sí se reunió en un hotel de Sao Paulo con el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, procesado por el caso de obstrucción a la justicia. Pero su versión no coincide con la del ex vocal, que en su testimonio anticipado reveló que hubo un plan para beneficiarlo judicialmente y dijo que se encontró con el expresidente hoy prófugo en un hotel de 5 estrellas en Brasil. El 30 de marzo nos recogieron en un lugar turístico. Nos fuimos con Rafael Correa y un guardaespaldas que vi muchas veces en televisión porque daba seguridad a Luisa González en campaña. En el hotel hay cámaras tanto fuera como adentro, completamente verificable. Correa, según Muñoz, le pidió su apoyo para Wilman Terán, presidente entonces del Consejo de la Judicatura, y conoció que Correa tenía un plan para destituir a la fiscal Diana Salazar y al fiscal subrogante Wilson Toainga, con el fin de que pudiera regresar al país. Correa no negó el encuentro. Dijo que estuvo en Sao Paulo invitado por un partido socialista con todo pagado y que Muñoz le buscó. Finalmente acepto recibirlo en Sao Paulo y se me va a quejar. Primero, un egocentrismo, ¿no? Que él ha sido dirigente estudiantil, que él no quería ser vocal, pero como lo pusieron tercero en la terna y el primero se burló, que Muñoz no tiene ningún chance, dijo, ahora sí yo voy a ser el vocal y le gané. Y que el Lazo, por pararse el quiso a Lazo, lo persiguió y que entonces necesita apoyo político. En su testimonio, Muñoz da más detalles del encuentro. Rafael Correa Delgado me dijo, mira, nosotros vamos a analizar darte el apoyo político en el bloque, pero tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Vivian Hernández tenía una relación directa con Wilman Terán y así también con Rafael Correa. Él prácticamente con su abogada Vivian Hernández le había hecho toda la gestión a Wilman Terán en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que sea designado presidente. Correa dijo que de esa reunión tiene un testigo, aunque no mencionó su nombre. Y por si acaso, pregúntele a mis allegados, me dio pésima impresión, ¿no? Además, después tuvimos unos datos terribles sobre sus vicios personales y tantas cosas, y jamás pues confiamos en alguien así, una tercera persona presente. En caso necesario, pues daremos en su momento el nombre y él podrá dar su testimonio. El expresidente también se distanció de Wilman Terán, que ahora está preso, aunque dijo que buscar que se resuelva su problema jurídico no era un delito. Wilman Terán quería ser presidente de la República y usaba a la Dirección de Comunicación del Consejo de la Judicatura para su campaña. Además, cobraba por los cargos en provincias mediante sus asesores. Una secretaria costaba $10,000 y ser ayudante judicial $5,000. Así lo reveló Alex Palacios, quien fue su mano derecha. Jacqueline Rodas con más de este testimonio anticipado. A Wilman Terán no le bastó con ser presidente del Consejo de la Judicatura. Quería dirigir el país. Para lograrlo usó el aparataje mediático de la Dirección de Comunicación del organismo, que en lugar de difundir mensajes institucionales producía videos como este.
Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Esto lo contó Alex Palacios, quien fue el hombre de confianza de Terán en su testimonio anticipado rendido en la Corte Nacional. Según Palacios, su jefe hablaba abiertamente de su objetivo. Se preparaba el proyecto político de Wilman Terán. Él aspiraba a ser presidente de la República y quería utilizar el Consejo de la Judicatura como su catapulta para lograr ese anhelo. Palacios también explicó cómo Terán financiaba su proyecto. Tenía un equipo de especialistas que iban negociando todos los cargos en las provincias. $10,000 costaba una secretaría, $5,000 una ayudante judicial. De toda esta recaudación que hacían, muchas veces logré escuchar que era la caja chica para financiar la campaña política de Wilman Terán. Eso controlado por todo el país, realmente cantidades altas de dinero. El titular de la Judicatura tenía otra fuente de ingresos con 2 asesores. Mediante una empresa llamada Herrera Cifuentes, que pertenece a Santiago Cifuentes y Francisco Herrera, los señores redondeaban el sueldo con esta empresa del grupo de confianza, y el modo de operar era que presente una cédula. Desconozco si es que ingresaban al rol de pagos como contratación o servicios, pero a mí me explicaron que me iban a entregar $1,000 entregando la cédula de un familiar. Me ofrecieron subirme $1,000 al sueldo. Alex Palacios también relató que la mayoría del pleno, conformada por Terán y los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz, se repartían en las direcciones provinciales. Para mayor referencia le indico con ejemplos. Wilman Terán tenía Pichincha, Santo Domingo, Manabí. Javier Muñoz, Guayas, El Oro, Los Ríos. Maribel Barreno tenía Chimborazo, Azuay y Pastaza, porque era oriunda de esa provincia. Dio detalles del reparto de otras direcciones. Barreno tenía la jurídica, Muñoz tecnología y Terán la dirección nacional del Consejo de la Judicatura. La bancada del correísmo reconoció la salida de 2 legisladores, pero desde que empezó la actual legislatura han perdido 3 miembros. Diego Puente con el informe. La bancada correísta jugó a demostrar unidad tras la salida de 2 asambleístas. 25 de los 49 legisladores estuvieron esta mañana en una rueda de prensa. La coordinadora del bloque, Viviana Veloz, confirmó la salida de Milton Aguas y Javier Jurado. No se desafiliaron, según ella, sino que fueron expulsados. Jurado presentó ayer al presidente de la Asamblea su renuncia a la bancada correísta, aduciendo razones personales. Aguas envió un comunicado público en X en el que justificó su voto a favor de la ley de turismo. Ellos y otros 5 legisladores son procesados en el Comité de Ética por haber votado a favor de la ley sobre turismo que presentó el presidente Noboa. Aguas fue responsabilizado de entorpecer procesos de fiscalización. Marcela Holguín, también investigada, llegó después de instalarse la sesión, cuando sus compañeros abandonaron la sala. Al volver, saludó con un grupo. Otros no la determinaron. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna posibilidad de lo que yo conozco que ella se separe de las filas de la Revolución Ciudadana. Es un tema que el Comité de Ética y el movimiento tendrán que investigar. Hay legisladores que dicen haber sido tentados por el oficialismo. Mónica Salazar cuenta que figuras públicas de ADN le ofrecieron arreglar un problema con la CFN y apoyarla en las próximas elecciones. Viviana Veloz abundó en este sentido, pero no precisó el número de legisladores. Están recurriendo a las malas prácticas, de estas prácticas mañosas de comprar votos y de comprar conciencias. El correísmo ha perdido 3 miembros desde que se instaló la nueva asamblea y hay rumores de más deserciones. Noboa AMLO, el choque diplomático. México demandó a Ecuador ante la Corte de La Haya. ¿Qué busca con esto? Que el país sea suspendido de la ONU, la disculpa pública por la irrupción en la embajada y que reconozca las violaciones al derecho internacional. La demanda planteada por México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia fue detallada esta mañana en la habitual rueda de prensa del presidente López Obrador junto a la canciller Alicia Bárcena y al consultor jurídico del Servicio Exterior Mexicano. Dijeron que al amparo del ordenamiento jurídico internacional han iniciado el trámite llamado solicitud de inicio de procedimientos con un documento presentado hoy en la Corte de La Haya. La canciller detalló los puntos de la demanda, empezando porque se juzga
juzgue y declare al Ecuador como responsable de violaciones a sus obligaciones internacionales, pero además una sanción contra el país como miembro de la ONU. La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Como medida transitoria, dijo el presidente mexicano. Para que esto no vuelva a suceder. La demanda ante la Corte Internacional de Justicia busca también que a futuro otro caso igual sea motivo de expulsión definitiva y que los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan vetar una resolución semejante. La canciller mexicana dijo que además están analizando la posibilidad de presentar una demanda penal en el Ecuador por el allanamiento de la embajada durante la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Polit en el banquillo. En el cuarto día de juicio de Carlos Polit en Estados Unidos, otro ex ejecutivo de Odebrecht, Geraldo de Sousa, especifica los millonarios sobornos al excontralor. Alexis Mera nuevamente fue nombrado. Fabiola Santana con los detalles. El ex ejecutivo de Odebrecht, Geraldo de Sousa, ratificó ante la Corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos que Carlos Polit recibió sobornos de esa empresa brasileña. Es el segundo testigo en el juicio del ex contralor Carlos Polit y había sido mencionado en el testimonio de José Santos. De Sousa, según dijo, llevaba la cuenta de los sobornos entregados a Polit y que los fajos de billetes eran entregados en maletines en un departamento del Swissotel en Quito. De Sousa dijo al fiscal Michael Berger que tenía una flash memory con un archivo llamado Miami, código con el que se registraban los pagos ilegales a Polit. Las cuentas estaban en una carpeta en la que anotó con fechas y con los nombres de los proyectos los montos que fueron hechos a Polit entre 2012 y 2013. Por ejemplo, $1.7 millones por el trasvase Daule Vinces, 1.7 millones por la refinería del Pacífico, 2.9 millones por el acueducto La Esperanza y 3.7 millones por el poliducto Pascuales Cuenca. La fiscalía le mostró otras 2 hojas de cálculo con pagos al excontralor, uno por $210,000 correspondiente al poliducto y otros 2 de $500,000 por el acueducto La Esperanza, todos en abril de 2014. En este cuarto día de juicio, Alexis Mera, exsecretario jurídico de Rafael Correa, volvió a ser nombrado. De Sousa dijo que el código asignado para él en el registro de pagos se llamaba Miranda. El testimonio de Sousa continúa. Los gobiernos de Rusia y Kazajistán ordenaron la evacuación de 100.000 personas por inundaciones. El deshielo tras el invierno ha ocasionado la crecida del caudal de los ríos, provocando una situación de emergencia. Intensas lluvias y un rápido deshielo de la nieve debido al aumento de las temperaturas provocaron el desbordamiento del río Ural, que surca el suroeste de Rusia y el norte de Kazajistán, causando las peores inundaciones registradas en más de 70 años. Ambos países declararon estado de emergencia y unas 100.000 personas han abandonado sus casas, cargando con sus mascotas y unas pocas pertenencias. La gran mayoría de las evacuaciones tuvo lugar en el norte de Kazajistán, en la provincia de Aktobe, donde los equipos de emergencia llegaron con botes inflables. Las autoridades de Kazajistán han empezado a volar embalses para evacuar el agua de las zonas inundadas. En la ciudad de Kulsari, en el oeste del país, más de 3.000 viviendas siguen bajo el agua. 7.500 voluntarios, incluidos militares, construyen barreras temporales usando sacos de arena para evitar que otras aldeas queden anegadas. Mientras que en Rusia la región más afectada por las inundaciones es Oremburgo, tras el colapso de una represa. Miles de hogares fueron afectados y se confirmó la muerte de 3 personas. La gobernación ha calificado la situación como catastrófica y prometió pagar una compensación durante 6 meses a cada una de las familias que abandonaron sus hogares. No difiere a 3 o 6 meses sin intereses los útiles escolares. Glass, una piedra en el zapato.
Hoy en la Corte Nacional de Justicia se instalará la audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa de Jorge Glass. La diligencia en la que el ex vicepresidente espera que se declare ilegal su detención del viernes pasado se instalará a las 4 de la tarde. La parte demandante pidió los testimonios de los jefes de la policía, Fuerzas Armadas y de miembros de la Embajada de México en Ecuador. En las últimas horas, abogados también han solicitado intervenir con amicus curiae. La Asamblea bajó la tensión política ante el conflicto diplomático entre Ecuador y México. El proyecto de resolución para intentar condenar al gobierno por la incursión a la Embajada de México no fue tratado. Paul Romero con el informe. Este jueves la Asamblea bajó los decibeles tras los incidentes generados por el correísmo en la Comisión de Relaciones Internacionales durante la comparecencia de 3 ministros por la incursión a la Embajada de México. Este bloque pretendió debatir un proyecto de resolución para condenar al gobierno por la incursión en la sede diplomática para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, los disuadió en una reunión con los jefes de las bancadas que duró aproximadamente 20 minutos. Ese tema no se incorporó en el orden del día para que no se generen nuevos incidentes. Donde mantenemos una línea de diálogo con propuestas y a la altura. Si yo no estoy a favor de una posición política, no voy a gritar ni insultar a un compañero asambleísta. Sobre todo si es una dama, por el mayor de los respetos. El correísmo tampoco insistirá en que los ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores y Defensa respondan ante la Comisión de Fiscalización las inquietudes sobre la incursión de la policía a la Embajada de México. No, la Comisión de Fiscalización, como le explico, no va a insistir en el pedido de la comparecencia de los ministros, pero sí, como presidenta de la Comisión de Fiscalización y como asambleísta, voy a seguir requiriendo la información que sea necesaria. Las comparecencias de los ministros continuarán este viernes en la Comisión de Relaciones Internacionales, que controla el oficialismo. Rafael Correa encuentra en la red X un canal de desfogue para el mal momento que pasa su organización política. El desgrane de su bloque y las menciones que en tribunales de Estados Unidos y Ecuador lo involucran a él y a Jorge Glass en actos de corrupción provocó que se multiplique su actividad en redes sociales. La actividad en la cuenta de X del líder de la Revolución Ciudadana ha sido trepidante. Es una de sus principales vías de comunicación y las últimas 24 horas posteó y reposteó en 120 ocasiones. No se puede decir que habla de todo porque sus publicaciones giran en este tiempo alrededor de los mismos temas. Denosta del presidente Daniel Noboa, su ex aliado legislativo. Reclama que se incautaron los dispositivos de Jorge Glass y que se los haya retirado de la embajada. No vaya a ser que la justicia conozca de su contenido. Pero esos son apenas 2 de los temas que lo convocan. Las publicaciones de Rafael Correa tienen algunas características: la victimización, el ataque a sus contradictores políticos incluyendo el oprobio, así como la relativización de los hechos. Ejemplos al canto: luego de la resolución de la Organización de Estados Americanos, publicó: durísima resolución de la OEA, de esa OEA que antes decía que no servía para nada, y cuando él mismo había exigido sanciones que no llegaron. Y claro, obvio que en 4 puntos de esa resolución la comunidad internacional llamó a que no se transfigure la institución del asilo en herramienta de impunidad para delincuentes. Y si mencionan a Jorge Glass en el juicio que se desarrolla en Miami contra Carlos Pollitt, descalifica al delator brasileño diciéndole corrupto confeso, convencido quizás de que hay corruptos que no lo aceptarán nunca. Cuando el exvocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, en testimonio anticipado confiesa que se reunió con Correa en Brasil y que estaba pactado un plan para anular sus procesos judiciales y así permitir su retorno, postea que la Fiscalía debe preparar mejor a sus testigos falsos porque cada vez están peor. Esto horas antes de reconocer que sí se reunieron. Y si se le desbanda el bloque legislativo, reclama que porque renuncian solo a la bancada y no también a la curul. Y dice que aunque estén menos, serán más. Tal vez haciendo cálculos similares a los de Wilman Terán, quien sostuvo durante su pintoresco paso por el Consejo de la Judicatura que 2 votos en un grupo de 5 eran la clara manifestación de la más absoluta mayoría. El ingreso de aire seco, la disminución de la humedad, el cielo despejado y pocas nubes abonan a la alta radiación en Ecuador y países vecinos. Esto no está asociado con el fenómeno del Niño. Según el INAMI, el 15 de abril volverán las lluvias al país. Vanessa Robles reporta. Varias ciudades de la costa y sierra de Ecuador soportan días de sol intenso.
que vienen acompañados de una ola de calor que sube la temperatura hasta 2 grados en promedio. La sensación térmica complica más la situación. Por ejemplo, en Guayaquil el termómetro marcó 35.5 grados, pero la sensación térmica era de 40 grados. ¿Pero qué provoca esta ola de calor? Es una combinación de varias causas. Lo primero es que la humedad ha bajado tanto los niveles medios y altos de la atmósfera que junto con masas de aire seco que llegan desde el Pacífico, impiden la formación de nubes y mantienen los cielos despejados. El paso de las ondas conocidas como Madden Julian, que actualmente están en una fase que los expertos conocen como subsidente, también limita la formación de nubes en Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú. La falta de nubes hace que la radiación golpee de forma más directa al planeta. En condiciones normales, las nubes absorberían entre el 30 y 70% de la radiación, pero ahora, por momentos, esa barrera natural desaparece. El científico investigador de la ESPOL, Franklin Ormaza, explica otro agravante. El Sol atraviesa un ciclo de manchas solares que dura 11 años. Empezó en 2020 y en este momento se encuentra en su punto más alto. El pico máximo dura aproximadamente entre 1 a 2 años. Y ahí comienza a descender lentamente. O sea que estos eventos los tendremos el 24, los tendremos seguramente también el 25 y a lo mejor 26. Finalmente, los movimientos de la Tierra hacen que en este momento Centroamérica y América del Sur estén más cerca del Sol que en otros meses del año. Todos estos elementos juntos generan una ola de calor que puede superar todos los récords. Según la Organización Meteorológica Mundial, el 2023 fue el año más caliente para la Tierra y se espera que este 2024 sea peor. Y con las altas temperaturas pronosticadas por el INAMI en Ecuador, las personas pueden sufrir golpes de calor. ¿Pero qué es esto? Bueno, se trata de un cuadro que se produce cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura. Es decir, la temperatura corporal aumenta rápidamente, el mecanismo de sudoración falla y el cuerpo no logra enfriarse. Los síntomas son temperatura corporal por encima de los 39 grados centígrados, piel enrojecida, caliente y seca, sin sudor, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza palpitante, mareos, náuseas, confusión, pérdida del conocimiento. ¿Qué hacer para prevenirlo? Bueno, hay que beber mucha agua y zumo de fruta, evitar el sol directo, llevar una gorra y ropa ligera, preferiblemente de algodón y colores claros, evitar exponerse directamente al sol entre las 11:30 y la 1:30 de la tarde. Un niño fue rescatado en la selva del Darién, en Panamá, por un ecuatoriano. ¿Qué pasó con la madre del menor? Entérese al volver. 49 detenidos en 5 provincias y un laboratorio de heroína fue desmantelado en un operativo. Merlin Ochoa resume los casos. Agentes de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión ejecutaron 14 allanamientos en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha. 49 personas fueron detenidas y un hombre que estaba secuestrado fue liberado. Los aprehendidos serán procesados por el delito de extorsión. Hemos podido detectar que aproximadamente 50 denuncias han sido utilizadas para sacar provecho personal y de esa manera poder trasladarse a otros países. 1.500 bloques de pasta de cocaína estaban dentro de 50 sacos de yute que eran trasladados en este camión la tarde del jueves. El operativo se realizó en la carretera Baeza, en Napo. La 1,5 toneladas de droga estaba oculta en medio de costales de cascarilla de café y fue detectada por un can antinarcóticos. El conductor de 22 años quedó detenido. Investigación conjunta entre las policías de antinarcóticos de Ecuador y Colombia permitieron desmantelar un laboratorio clandestino en Huesaco, Nariño, en el vecino país. En el lugar se procesaba heroína y se encontraron 91 kilos de derivados de opios y látex. El sitio tenía una capacidad para producir 0,5 tonelada de esta sustancia ilícita a la semana.
Israel abrirá un nuevo paso fronterizo en el norte de Gaza para ayuda humanitaria. El ejército y el Ministerio de Defensa hicieron el anuncio cuando el país enfrenta una fuerte presión de Estados Unidos para que se aumente la asistencia a los civiles afectados por la guerra. El cruce estará cerca de la playa, pues además se permitirá el uso del puerto de Ashdod para gestionar la ayuda para los palestinos. Mientras tanto, la ofensiva israelí contra Hamas entró en su 7º mes sin que exista la posibilidad de un nuevo alto al fuego. Guatemala declaró estado de calamidad durante 30 días por incendios forestales. La medida busca poner a disposición los recursos necesarios para controlar 44 incendios activos que son atendidos por más de 1.300 bomberos. Según el gobierno, el 80% del fuego fue provocado, por lo que se ha abierto una investigación. El Ministerio de Salud recomendó a la población permanecer en casa o salir con mascarillas debido a la mala calidad del aire por el humo. El legendario exjugador de fútbol americano y estrella de Hollywood, Oriental James Simpson, conocido como O.J., falleció a los 76 años. La noticia de su partida la dio a conocer su familia en su cuenta de X. Según el comunicado, Simpson murió tras una larga batalla contra el cáncer. En los años 90, O.J. fue protagonista del mediático Juicio del Siglo, el mismo que fue televisado y en donde fue absuelto del asesinato de su ex esposa Nicole Brown y Ronald Goldman. Entre 2018 y 2017 estuvo en prisión por delitos graves, secuestro y robo a mano armada. Un ecuatoriano rescató a un niño en la selva del Darién, en Panamá. La madre del menor, que además cargaba con un bebé, ya no podía continuar con el trayecto y confió en el joven para que se haga cargo de su pequeño. Telemundo con esta conmovedora historia. Lo que está acá, lo vemos rescatando, ¿cierto? Con el pequeño Kyler sobre los hombros, Alejandro atravesó la selva del Darién. No lo conocía, pero su madre, de nombre Keila, le pidió que lo rescatara. Simplemente no tuvo corazón para negarse. Y tenía el bebé mucha sed, entonces yo dije, si le dejo aquí al bebé, al niño, no la va a librar. Y yo pudiendo ayudarle, no voy a perdonar nunca. Atravesar la selva del Darién es para miles de migrantes que pasan por ahí un reto de sobrevivencia. Y aunque Alejandro, de 19 años, sintió varias veces que el cansancio lo vencía, nunca bajó de sus hombros al pequeño. Que le quería que le lleve. Y no sé ni por qué. Esa risa, dice, lo llenaba de ánimos. Tras caminar 10 horas, llegaron a Bajo Chiquito, Panamá. Ahí, dice, lo entregó a la ONU. Kyler Ramírez solo tiene 2 años y es venezolano. Y Alejandro dio a conocer su rostro y su nombre para que el niño vuelva a reencontrarse con su madre. Y en la noche sí, que quería a su mami y no quería dormir, que quería a su mami. Yo lloraba. Y fue algo muy duro, y incluso yo me encariñé tanto con él y sentía que no le quería dejar. Fue muy triste, solo le dije, espero que estés bien y algún día ojalá te vuelva a ver. Alejandro salió de la provincia de Morona, Santiago, en Ecuador, donde alguna vez ingresó al seminario para ser sacerdote. Noticias Telemundo contactó a la oficina de ACNUR, UNICEF y la ONU en México y Panamá para conocer el paradero del pequeño Kyler, pero hasta ahora no hemos confirmado su ubicación. Hola. Alejandro solo desea que Kyler Ramírez vuelva a estar en los brazos de su madre. En Australia, una cámara de seguridad captó a un caballo de carreras ingresando a la estación de tren de Nueva Gales del Sur. Los pasajeros se sorprendieron al ver al animal trotando por el andén. La autoridad de transporte compartió el video en redes sociales indicando que un individuo, refiriéndose al caballo, reportado como desaparecido, vestido con una manta blanca, apareció en la estación e intentó abordar una unidad, pero luego se fue al parqueadero donde se encontró con su propietario. El animal había escapado de un establo durante una tormenta. La Feria del Libro 2024 en Cuenca convoca a 60 escritores ecuatorianos y extranjeros. Al volver, conozca la agenda de actividades. La ausencia de lluvia en el cantón Zapotillo, en Loja, ha originado una sequía que arrasó con 270 hectáreas de cultivos de maíz. Alejandra Sánchez lo amplía.
Los efectos de la ola de calor y la ausencia de lluvias en los últimos 2 meses se evidencia en el cantón Zapotillo, provincia de Loja, donde un 90% de las familias se dedica a la agricultura. 5 de sus 7 parroquias, cuyo motor económico es la producción de maíz, son las más afectadas. Jefferson Ramírez es uno de los 236 agricultores perjudicados. Sus sembríos en Mangaurco están totalmente arruinados. Solamente del centro poblado de Mangaurco existen alrededor de 80 hectáreas de maíz en pérdida en un 100%. Como ustedes pueden ver y pueden constatar, encontramos mazorcas sumamente pequeñas. En el sector de Chorrillos, Jorge Aponte esperaba cosechar maíz de sus 10 hectáreas, pero lo perdió todo y tuvo que despedir a sus 8 trabajadores. Incluso se les debe, no se les ha pagado porque no tenemos dinero. En la parroquia Bolaspamba, el escenario es similar. 70 hectáreas de cultivos se perdieron. Algunas de las familias que la habitan han tomado medidas extremas como emigrar. Porque no hay otra fuente de trabajo, salen a otros lugares, donde aquí solito uno se queda. Yo, por ejemplo, he tenido 5 hijos, no tengo ni uno aquí. En Zapotillo hay 3.000 hectáreas de cultivos. La sequía ha arrasado con 270 hasta ahora. Según gestión de riesgos del municipio, esto representa pérdidas por $247.200. Cuenca inauguró la segunda edición de la Feria del Libro, que reúne a 54 autores nacionales y 6 extranjeros. El evento busca fomentar la lectura, por lo que se han programado talleres, exposiciones y recitales. Estefanía Arias amplía la agenda. Pasillos llenos de textos, rincones literarios donde las palabras fluyen. Así es la ciudad de lectura, como se denominó a la segunda edición de la Feria del Libro Cuenca 2024, que abrió sus puertas en la antigua Escuela Central. 34 editoriales participan en este encuentro, que busca fomentar y potenciar la lectura, con lanzamientos de libros, talleres, recitales y exposiciones para todas las edades, que comienzan desde las 10 de la mañana. Para los más pequeños hemos preparado una innovación y es todo un pabellón infantil en donde se van a estar realizando mediaciones lectoras, teatro, cine. En esta edición participarán 60 autores, 36 son escritores cuencanos, 18 del resto del país y 6 internacionales. Entre los locales están Ernesto Carrión, Valeria Guzmán, Francisco Santana, Camila Peña, Gabriela Ponce, entre otros. Mientras de México viene Alberto Chimal, de Perú, Sheila Alvarado y de Chile, Lili del Pilar. Siento que la literatura no tiene por qué ser seria, no tiene por qué ser para intelectuales, entonces me gusta mucho jugar con el humor, con el lenguaje. Va a haber un lector agradecido y va a haber un autor también agradecido porque puede hablar con sus lectores y puede hablar sobre lo que ha escrito. Otra de las novedades es una campaña de donación de libros que serán entregados a niños de las zonas rurales de Azuay. La feria forma parte de las actividades por los 467 años de fundación de Cuenca. Estará abierta hasta el domingo 14, de 9 de la mañana a 9 de la noche. La entrada es libre. El espectáculo natural de Ecuador sigue buscando alternativas para superar la crisis de generación eléctrica. Desde octubre pasado se bosquejaron soluciones, pero aún no hay contrataciones. Francisco Garcés con los detalles. El Ecuador no termina de sortear el estiaje que mantiene al país al filo de los apagones y se teme otra crisis desde octubre, cuando empiece la época seca, otra vez con un déficit de 475 megavatios. En octubre pasado se plantearon soluciones, pero ninguna se ha concretado. La primera fue comprar a Corea 32 motores generadores y se pagó por ellos $60 millones para que generen 54 megavatios desde las centrales Quevedo 2 y Santa Elena 3. El gobierno pasado ofreció que al menos una parte de esos generadores estaría funcionando en diciembre. 8 de ellos llegaron, pero no funcionan todavía. La segunda fue contratar barcos o barcazas generadoras. La orden se dio en octubre y hubo 3 empresas interesadas en entregar 165 megavatios. El costo era de $160 millones, pero el gobierno de Lazo se fue y el trámite quedó insubsistente. El actual gerente de Selec, Paul Urgiles, anunció que ese proyecto será lanzado internacionalmente la próxima semana.
Otra alternativa era reducir el consumo y que el sector industrial aumente la autogeneración. No hay resultados efectivos hasta la fecha. Estamos pidiendo un trabajo articulado junto con diversas industrias que se podrían desconectar y con eso bajar la cargabilidad y que toda la demanda que crezca pueda ser atendida sin estos problemas que son de nivel técnico ya. Han pasado 6 meses desde que estos planes se hicieron públicos y no se han concretado. Por ahora, el gobierno busca recuperar la generación termoeléctrica. El Ecuador tiene 1.700 megavatios de capacidad instalada, pero solo produce alrededor de 700 megavatios.